Buenas noches. Hoy tenemos un día más hermoso después de haber pasado por la semana pasada de Acción de Gracias. Dimos gracias por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos retomar el tema de la Navidad y el nacimiento del Mesías. Queremos retomar las profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia a lo que fue el nacimiento del Mesías. Anteriormente vimos que el Mesías debía nacer de una virgen. Ese fue el tema que mencionamos. ¿Tú recuerdas algo, Salle, de ese punto que hablamos? Sí, que se le apareció el ángel a María, dándole eh, la información y me recuerdo que ella algo como que preguntó alguna duda y después que despejó cualquier duda de la situación, lo aceptó sin réplica. Y la enseñanza para nosotros fue Que había que ser como que había que ser tenemos como que, María, porque perfecto, cuando Dios habla, obedientes. nosotros debemos ser obedientes, independientemente de que no esté claro en el momento qué es lo que Ujú, Dios tiene para nuestras vidas. Pero si viene de Él, sabemos que va a ser para nuestro bien. Bueno, exacto. esta es la segunda entrega del tema de la profecía del nacimiento del Mesías y el título es Profecía sobre el lugar del nacimiento. El conversatorio de Aletheia, la Red para la Libertad, su coordinador José Ramón Álvarez es quien apertura este evento. Hoy hay dos palabras que me llaman la atención. La primera palabra tiene que ver con la definición de qué es un o quién y qué era la persona del profeta. Y la segunda palabra es qué significa la palabra profecía. Repito, la primera es qué significa en el Antiguo Testamento la palabra profeta. ¿Quién era un profeta? ¿Qué lo caracteriza? ¿Alguna idea? No. Rapada. No hay problema. Vamos a verlo. Yo lo voy a decir, pero después lo vamos a leer. Mire, un profeta, grosso modo, y era en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, perdón, una persona que era llamada por Dios, tenía un llamamiento de parte de Dios para que fuera su siervo, para que recibiera el mensaje divino de parte directa de Dios y que ese mensaje que él estaba recibiendo lo transmitiera a la o a las personas que Dios tenía interés en que recibieran dicho mensaje o información. En síntesis, se puede decir que un profeta era el portavoz del mensaje divino. Vamos a verlo ahí sí, Salle, nos puedes apoyar. Ya va, estoy con el celular. Ok, Ajá. Leo que el lado izquierdo, el lado lo de izquierdo. profeta. Profeta llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Como vidente, discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a otros. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. De Dios. Gracias. Ese era el proceso, perdón, el profeta antiguo testamentario. Y el proceso era muy sencillo. Dios escogía a un hombre fiel, a uno de sus siervos, y lo llamaba, y una vez que le hacía el llamado,
entonces le daba un mensaje. Por lo general, ese mensaje podía venir con un sueño, una visión, un diálogo directamente de parte de Dios. Y Dios le decía, ve y transmítelo a esta persona. A veces era a reyes, otras veces eran alguna familia, en algunos casos era todo el pueblo de Israel. Ustedes, creo que la mayoría está familiarizado con la historia de Jonás. Jonás era un profeta y Dios en algún momento lo llama y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive y le lleves mi Ay, mensaje. Dile a Nínive, al pueblo y a su rey, que están desobedeciendo la palabra mía y que dentro de tanto tiempo, si no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Qué pasó? Jonás decide no obedecer al mensaje divino o al autor del mensaje y se va a otro lugar tratando de escapar. Dios lo regaña, Dios lo corrige, es obligado a través de una tormenta a ser lanzado de la barca donde está huyendo. Él se da cuenta que Dios es el que le está hablando una vez que fue tragado por un pez durante 3 días y 3 noches. Es vomitado el pez, se arrepiente y va a Nínive, expone el mensaje divino y el pueblo de Nínive al 100%, dice la Biblia, se arrepiente, desde el rey hasta las personas, toda la población en general. Esto significa que el profeta tiene un llamado de Dios con un mensaje divino. Y en el ejemplo que le di un mal ejemplo. El mal ejemplo era un profeta rebelde. Cuando se investiga por qué no quiso él predicar en Nínive, hubo múltiples razones. La primera era que Nínive era un pueblo no judío, era un pueblo gentil, pagano. Y entonces él, creyendo en la supremacía de los judíos y de los hebreos, como que si tenían a Dios agarrado por la barba, fue mezquino en exponer la palabra de Dios cuando Dios estaba diciendo que su salvación era universal. Ya allí estaba mostrando lo que era la profecía del nacimiento del Mesías y de un Salvador universal. Entonces, síntesis, ¿qué es un profeta o quién es un profeta? Yo siempre he dicho y en mis clases digo, es el que recibe el mensaje de Dios lo traslado. y se convierte en portavoz. Ajá, Salle, termínalo. Lo traslada a la persona o a las personas o al pueblo o en específico a donde tiene que llegar el mensaje como el receptor, sería algo Perfecto. así. Ese Y era su después lo trabajo. transmite En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Ujú. también. En el Nuevo Testamento me encanta Segunda de Pedro o el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, donde él señala que jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siempre hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, coadyuvaba, dirigía Ujú. el pensamiento y acción de este servidor de Dios en lo que era la recepción del mensaje y después en la exposición del mismo. Cuando el profeta hablaba, no hablaba su palabra. No le podía añadir, tampoco le podía quitar. Tenía que ser un mensaje textual. Y eso lo ven ustedes con los profetas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento los divide en profetas mayores y menores. Mayores porque los capítulos son muchos de sus libros. Y menores porque son eh, escritos libros de 3, 4, 5, 6 capítulos.
Por eso Jonás es considerado un profeta menor porque, si mal no recuerdo, es un libro de 4 capítulos. No porque fuera menor su rango, todos eran iguales delante de Dios. El profeta Elías, por dar un ejemplo, Isaías, Miqueas. Entonces, quería establecer esto para señalar que los profetas recibían de Dios y bajaban la información al pueblo o a la persona indicada. Y la profecía no era más, porque dije que también que valía la pena definir lo que es una profecía. La profecía no era más que la proyección de un evento que iba a ocurrir en el futuro. Ellos se encargaban de señalarlo de antemano. Pero cuando ellos señalaban el evento futuro era porque Dios les decía lo que iba a acontecer. En el caso de Nínive, otro caso fue de Noé. Algunos piensan que no es profecía, pero no, a Noé se le dijo, mira, prepara el arca porque dentro de 40 días va a haber una tormenta y va a haber un diluvio. Él lo pregonó, la gente no le creyó y el diluvio llegó. Eso es una profecía. Algo que es evidente, pero que viene en el futuro. Esa es, en este caso, una profecía bíblica. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a entrar en el contexto del nacimiento de Jesús, si no hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, ustedes levantan su mano y ya. Ahora nos movemos un poco para recordar algunos puntos. En el Antiguo Testamento se señala con puntos y señas dónde iba a nacer el Mesías. Yo quizá no debía haber mostrado esto, sino preguntar, ¿ustedes recuerdan dónde iba a nacer el Mesías? Ya tienen la chuleta, ya la vieron. No, buena fe. Está en el título, ¿eh? Ahí le estoy dando la chuleta. En Belén pusiste. En Belén. Perdón. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Miqueas fue un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Noten, 700 años antes de Cristo, Miqueas, el profeta Miqueas, pronunció una profecía. ¿Qué decía esa profecía? Decía, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Ajá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, Chiquitita. de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante desde tiempos antiguos. Examinamos esto un poquito detenidamente. Está diciendo la profecía, número 1, ¿dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. En Belén. Número 2, ¿cuáles eran las características de Belén? Es una población pequeña, pues dice Era una pequeña en población los clanes. pequeña entre los grupos y las familias de Judá. Pero de Pero allí, de ese lugar pequeño, iba a salir el que gobernaría a todo el pueblo de Israel. Además añade que aunque iba a nacer o iba a salir de allí, los orígenes de él eran antiguos. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Hasta allí va. Ya vemos que Belén fue la ciudad escogida. Luego vamos a ver algunas características de Belén. Yo quería que hoy fuera algo más que una exégesis bíblica,
un examen un poco geográfico también para más o menos ver dónde nació Jesús. Sabemos que iba a nacer en Belén y en Génesis capítulo 49, los versículos 1 y después del 8 al 10, Jacob, que era el hijo de Isaac, que era hijo de Abraham, es decir, el nieto de Abraham, llega y ya tiene sus 12 hijos. Antes de partir, él se reúne con ellos y les va a dar la bendición. En el versículo 1 dice, repito, Génesis capítulo 49, hay la tradición, no hay una fecha exacta, pero la tradición más o menos dice que debió haber Jacob, el tiempo de su vida aproximadamente fue en 1800 años antes de Cristo. Fíjense el tiempo. Una profecía, Miqueas 700 años antes de que el acontecimiento pasara. Y esta profecía desde 1800 años antes de que el acontecimiento llegase a ser. Jacob llama a sus hijos y les dice, vengan acá, vénganse conmigo muchachos, siéntense aquí a mi alrededor, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. ¿De qué estamos hablando? Una profecía. Les voy a declarar lo que les va a suceder en el futuro. Miren, Jacob estaba dirigido por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo estas palabras. Y estas palabras daban cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham, a su papá Isaac. Tú, Judá, versículo 8, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá, vuelve otra vez a mencionar a Judá, es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertar? El cetro no se apartará de Judá. 3 veces la palabra, el nombre de Judá. Ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de quién? De los pueblos. Del resto de los pueblos vecinos. Noten, tú, Judá, serás el hijo donde va a nacer y va a aparecer el Salvador, el Rey. El cetro no se apartará de Judá. ¿Dónde queda Belén? Vamos a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, pequeña entre los clanes ¿de quién? De Judá. De Judá. ¿Eso qué nos significa a nosotros? Que Jesús o el Mesías tenía que nacer, en primer lugar, en Judá. Y dentro de ese estado de Judá, el sitio específico iba a ser Belén. Sí. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. ¿Cuáles son las características, diríamos, fisiográficas de Belén? Yo me imaginaba algo distinto, pero ahí hay una foto un poco descriptiva, no sé si la logran ver, de cómo era Belén en tiempo de Jesús. Repito,
¿Cómo era Belén en tiempo de Jesús? Era una población pequeña, construida por un puñado de casas salpicadas de una ladera, perdón, en la ladera de una colina. Colina, usted puede traducirla como cerro, no es una montaña, sino un cerro pequeño. En Chile dirían cerro y están hablando de colina. En Venezuela igual. Depende de dónde se ubica. Las personas que son de estratos bajos dicen, no, yo vivo en un cerro. O ellos viven en un cerro. Pero quienes viven en un estrato medio o alto llegan y dicen, yo vivo en las colinas, sobre todo en Caracas, en las colinas de Sabana Grande, de las colinas de tal parte, del este de Caracas, en las lomas. Pues Belén estaba salpicado en la ladera de una colina, al borde de la colina, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Al pie de la loma comienza un extenso llano donde se cultivaba y se cultiva el trigo, los olivares o las aceitunas, los olivos y la cebada. El trigo y la cebada permitían la alimentación y las aceitunas, es decir, los olivares, iban a permitir el aceite que daba la oportunidad de que las lámparas estuvieran encendidas, porque se usaba ese aceite para encender las lámparas y alumbrarse en la noche. Entonces, tal vez debido a su riqueza en la población, en la producción de cereales, recibió el nombre de Betlehem o casa de pan. Graben ese nombre. Repito, casa de pan es Belén. Si ustedes, se puede hacer un vínculo. Yo lo hago directo porque lo he analizado. Pero la historia de Ruth en el Antiguo Testamento hace referencia casualmente cuando las mujeres regresan, ella y su suegra regresan a Belén, a la casa de pan. Según una vieja tradición, miren, ahí está, yo no lo había visualizado. Según una vieja tradición, en esos campos había conocido Ruth a Boz, la moabita, hacía muchos siglos. Su bisnieto, el rey David, nació en aquella aldea. Entonces, la profecía decía que el redentor del mundo, el Mesías prometido al pueblo de Israel, iba a surgir de la casa de Judá y que iba a nacer en Belén. Sus habitantes vivían ¿de qué? ¿Cuál era su medio de sustento? La agricultura, la ganadería, porque había muchos campos, repito, ahí dice que una gran llanura donde sembraban los cereales y había espacio suficiente para el pastorado de los rebaños de ovejas. Fíjense que la estructura física explica cómo fue un asentamiento humano donde los habitantes supieron adaptarse al medio. Había muchas rocas y muchas piedras, y muchas cuevas entre las rocas. Ellos utilizaban esas cuevas para construir, para preservar, para sobrevivir de los momentos de los inviernos. Ese es más o menos el lugar donde iba a nacer el Mesías. ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces ahora vamos a verlo en el mapa. Ya vemos allí, ustedes pueden ver que las construcciones son de piedra y tienen pequeñas aberturas, algunas ventanas para recibir la luz y recibir el aire, por supuesto. Pero eran construcciones, inclusive el rey Herodes por allí, en la época del Nuevo Testamento, construyó
algo así como un búnker, para protegerse de cualquier enemigo, de cualquier guerra. Y fue construida en esas colinas. Ajá. Seguimos entonces. Vamos a ver el cumplimiento de las profecías de ese lugar. Vimos la historia, vimos el lugar, pero ¿cómo se da el cumplimiento? Lucas 5:2. Mi lectora favorita, por favor. Ya, pues, 5:2 dice, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto a María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Wow. Gracias, Ayi. Qué hermoso. Miren, yo me emociono porque a veces nosotros leemos las escrituras, predicamos la escritura, la escudriñamos, pero si no vemos el mapa nos ayuda a nosotros a visualizar realmente dónde fueron y se dieron los acontecimientos históricos. Noten, ¿se puede ver la flecha del ratón? Sí, Ok. sí. Noten dónde vivía José y María. Ellos vivían en la parte norte de Israel. Vivían Nazaret, en, Galilea. en Nazaret, ajá, en Galilea. Y de Nazaret, por órdenes del gobierno nacional, tenían que ser y cumplir con el empadronamiento. Y por el empadronamiento tenían que viajar a donde eran originarios, de donde habían nacido. José y María tuvieron que salir de Galilea y viajar hasta Belén. Miren todo lo que ellos tuvieron que recorrer. De Nazaret pasaron por Samaria y llegaron a Judea. Pero dentro de Judea tuvieron que bajar, pasar por Jerusalén y llegar a Belén. Belén está más hacia el sur. Y si mal no recuerdo, leímos que estaba a 8 kilómetros cerquita de Jerusalén. Pero la distancia desde Nazaret hasta Belén fue un viaje relativamente largo. Y considerando que la esposa, es decir, María, estaba embarazada y estaba ya en los tiempos del parto. Entonces, ¿qué vemos allí? Bueno, que nazca Jesús en Belén. ¿Cuántos muchachitos no nacerían en Belén, verdad? Para la época antes de Cristo y después de Cristo, hasta aún en el día de hoy. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que esa profecía no necesariamente tenía que ser cumplida por María. Pero yo quisiera recordar el conversatorio pasado. El conversatorio pasado hablaba de que el ángel Gabriel habló ¿con quién? Con Con María. María. María ya había sido o había tenido un encuentro con Dios a través del ángel. El ángel le había dicho, cuando ella era virgen, vas a salir embarazada. Y el ser que vas a llevar en tu vientre es el Salvador, es Emmanuel, es el Hijo de Dios, quien va a hacerse hombre o va a tomar la naturaleza humana. Ella sabía que lo que llevaba en el vientre era algo especial. José también, porque el ángel le dijo a José, no tengas miedo de recibir a tu mujer, no te está traicionando. En criollo se dice, no te montó los tarros, dicen los cubanos, no te está volteando, no te traicionó con un otro hombre, no. Ella es la persona que Dios escogió para que su hijo viniera al mundo. Ellos dos estaban claritos.
hacen el viaje en cumplimiento, fíjense bien, de una orden presidencial, pero obedeciendo a esa orden, sin ellos darse cuenta, iban a cumplir una profecía de 700 años por un lado y de 1800 años por otro. ¿Qué dice? Ahora vamos a leer para complementar el contenido. Voy a mover la pantalla para acá para poder leer Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. En la primera lectura que tuvimos dice que se cumplió el tiempo y María tuvo que dar a luz a su hijo primogénito. Llama la atención, a mí siempre me llamó la atención y lo he recalcado, porque dice que dio a luz a su hijo primogénito. Su hijo primogénito, la palabra primogénito significa el número uno, antes varios hijos que pueda tener. No es el tema hoy de discusión, pero sí es bueno recordar que María y José tuvieron su primer hijo, que era Jesús, lo cual indica que posteriormente pudo haber, que repito, lo vamos a ver en cualquier otro momento, pudo tener otros hijos que ya no serían el primogénito. Pero recalcar el hecho de que iba a ser que era el hijo primogénito, era que tenía unas prerrogativas, tenía unas tareas y unas funciones que cumplir. Porque según las leyes del Antiguo Testamento, por ser el primogénito, tenía que ser consagrado a Dios. Cuando ellos salen de Egipto, Dios elimina, mata como un castigo a los primogénitos del pueblo egipcio y le perdona la vida a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando pintaron con sangre los linteles de la puerta? Allí era para salvar a los primogénitos del pueblo de Israel. Y Dios le dice a ellos, tú me vas a entregar y a consagrar cada primogénito de la familia. Entonces Jesús se convierte en el primogénito del matrimonio de María y José o de José y María. Ahora leemos Mateo 2, 1 al 6. Después que Jesús nació en Belén de Judea, ahí sí están las dos palabras claves del lugar. En tiempo del rey Herodes, nos habla ahora en el contexto histórico de la época y de la fecha. Los historiadores coinciden que Jesús no nació en el año primero de Cristo, sino 3 años antes. Jesucristo debió haber nacido en el año 3 antes de Cristo. Esta es una información adicional que estamos compartiendo. Pues llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Llegaron unas personas extranjeras que eran sabios que venían del oriente. Si ustedes dividen no, vamos a dejarlo hasta allí, por cuestiones de tiempo. Esos sabios llegan a Judea, llegan a la capital, y entonces empiezan a preguntar, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron y dan como argumento, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. Repito, los reyes llegan a Israel y cuando están alrededor de la capital, se preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra turbar allí significa cayeron en crisis. Se empezaron a preguntar, ¿epa, qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que nació el rey? Herodes no es el rey.
Es que hay otro rey que ya nació que va a sustituir a Herodes. Los sabios, perdón, los encargados de la ley del pueblo de Israel se harían la pregunta, ¿qué dice la profecía? Así que Herodes, fíjense bien, fue sabio, actuó sabiamente, convocó a todos los jefes de los sacerdotes, convocó a todos los maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes, ustedes saben que Herodes era un judío que fue puesto por los romanos como el líder o el gobernante del pueblo de Israel. O sea, era una persona que había sido impuesta por el gobierno dominante de la época. No había sido electo por el pueblo de Israel. Es decir, no era el rey electo por sus seguidores. No fue una votación popular como la que hubo hace poco en Argentina, donde decidieron los destinos de su país. ¿Recuerdan ustedes, seguro que ustedes y yo no, el nombre de quien salió presidente, electo? Javier Milei. Ahí está. Pues aquí no fue así. Herodes no es que era un usurpador, es que no era el rey electo por Dios o puesto por Dios para gobernar a su pueblo. Entonces Herodes, muy preocupado, dice, ¡ah, caramba! Como que me salió la competencia, ¿cómo que nació el que es el rey? ¿Y dónde quedo yo? ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo no puedo permitir que haya otro rey, sea verdad o sea mentira. Todo eso, por eso la palabra se turbó, es decir, se preocupó. Y no solamente se preocupó, sino que se ocupó de investigar si era cierto que había nacido el Mesías, si era cierto que había nacido el rey de los judíos. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María y después a José? La criatura que está en tu vientre le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, porque es el descendiente del rey David y como descendiente del rey David, él se va a sentar en el trono de David y va a gobernar por siempre. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, resulta que Herodes se turbó, entonces convoca a los conocedores del Antiguo Testamento, de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco de la ley, y les dice, díganme dónde ha de nacer el Cristo. Ellos como que no tuvieron mucho, a lo mejor sí agarraron la Torá, investigaron la profecía, y noten que no investigaron los 5 libros de la ley, sino todos los 39 libros. ¿Y la respuesta cuál fue? Versículo 5. En Belén de Judea. En Belén de Judea. Repito, leo el versículo 1. Después de que Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, vienen los sabios, se encuentran con Herodes, o Herodes escucha que ellos están por las calles preguntando que dónde nació el Salvador o el rey de los judíos. Entonces, los conocedores le dicen, en Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. No lo menciona, pero la cita bíblica es de Miqueas, capítulo 2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece? ¿Ah? Así nomás. Así nomás. En otras palabras, los maestros de la ley, ¿saben quiénes eran los maestros de la ley? ¿Quién era? ¿Los sacerdotes? No. Los fariseos. Jefe de sacerdote. Ustedes saben que Pablo era un maestro de la, Pablo fue enseñado por los fariseos. Sí. Recuérdense que habían tres grupos, ¿verdad? Los escribas, los fariseos y los saduceos. Dentro de los saduceos estaban el grupo de los sacerdotes. Los fariseos eran los intérpretes de la ley y los escribas eran los que se encargaban de reproducir el texto bíblico. Ahora, ellos estaban claros de dónde iban a ser el Redentor del mundo. No sé si alguno de ustedes en la clase pasada o en una de las intervenciones que tuvimos, en una de los conversatorios pasados, preguntaron que por qué el pueblo de, yo no sé si fue Yelixa misma, o alguno de ustedes preguntó que por qué el pueblo de Dios o el pueblo de Israel no interpretaba ni creía la profecía del Nuevo Testamento. ¿Quién fue quien lo recuerdan? ¿Alguno de ustedes lo preguntó? La de Isaías era. Ajá, la de Isaías, pero igual lo podemos generalizar. Y aquí hay Bueno, una era parte de la respuesta. Fíjense que aquí ellos no negaron, no. porque la profecía fue muy clara, muy clara. Y a Dios gracias que queda recogida en el Nuevo Testamento. Porque si no, algunos estudiosos del día de hoy dirían, no, no, eso no, ese cumplimiento no era con Jesús. Ahí donde uno se pregunta, si fue tan exacta la profecía como la dio Jacob, perdón, a sus hijos, estando vivo, y todavía no habiendo ellos, y yo quiero que aclarar esto, cuando Jacob habló con sus hijos, no existía el pueblo de Israel. Todavía no existía el pueblo de Israel. Estaban sus hijos. Pero muchos años después fue cuando se construye y se conforma el pueblo de Israel. Y salen de Egipto y conquistan la tierra y distribuyen más o menos lo que vemos en este mapa. ¿Ok? Exactamente. Entonces, noten que en este caso la profecía se cumple con 1800 años de anticipación y se cumple de manera exacta, fidedigna, tal cual, al punto que los eruditos del Nuevo Testamento, de la época del Nuevo Testamento, que no eran cristianos, no les quedó otra que reconocer ante el rey imperante en ese momento histórico que esa era el lugar donde iba a nacer el Mesías. Con esto queremos significar que cuando Dios en su palabra anuncia, promete, da de manera presente una visión sobre lo que va a acontecer, lo que Él promete, lo va, dime, se cumple. se cumple. Dios cumple lo que promete. Hay un mensaje para nosotros en esta noche. Hay un mensaje para ti que nos estás escuchando. Y el mensaje es muy simple, ¿verdad? Dios cumple sus promesas. Claro, el mensaje primero es cómo Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, predijo con tantos años de anticipación y a través de su siervo Miqueas. Hay otros, Isaías también, pero estamos haciendo referencia al texto de hoy con lujo de detalle
que era en Belén donde iba a nacer el Salvador del mundo. Y en Belén nació el Salvador del mundo. Otro dato curioso, ahí hay un aprendizaje, que Dios trazó un plan sobre enviar a su Hijo para que muriera por los pecados del mundo. Y de acuerdo a ese plan y en el cumplimiento de los tiempos, lo dice la Biblia tal cual como lo estoy citando, lo dice Juan, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, a su Logos, a la palabra, y el Hijo encarnó. Y ahí vemos el nacimiento de Jesús. Quiere decir que Jesús, cuando llegó al mundo, estaba dando cumplimiento a múltiples profecías. Y la corroboración, ¿cómo lo corroboramos? Miren, estos sabios que son tradicionalmente interpretados como los Reyes Magos por el tipo de donaciones que hicieron, eran personas que también analizaban los astros y Dios le facilitó una estrella que los condujo de donde ellos vivían desde el oriente y los fue llevando hacia el pueblo de Israel. Y ellos pudieron interpretar también y recibir la iluminación y la visión de que esa estrella era la estrella del Salvador del mundo. Yo he escuchado y he leído de algunos intérpretes de las Escrituras y algunos pastores que se atribuyen la autoridad no dada por Dios de interpretar las Escrituras, de decir que la ciencia no ha probado todavía que esa estrella haya existido. Y entonces ponen en duda o en tela de juicio el pasaje de Mateo capítulo 2 o la historia bíblica del Nuevo Testamento. Yo les digo y les comparto, sin temor a equivocarme y sin ningún tipo de miedo, es que los acontecimientos divinos e históricos del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido escritos para que nosotros tengamos conocimiento de cómo Dios ha actuado con su pueblo. Será un problema para la ciencia y les garantizo que tarde o temprano, si no lo han reconocido, lo van a reconocer. Pero eso no le quita autenticidad al pasaje bíblico. El hecho de que la ciencia moderna no haya descubierto dónde apareció o desapareció esa estrella, no significa que la estrella no apareció. Claro. Lo que significa es que ellos están en deuda con la humanidad, los científicos, para descubrir los pormenores de ese acontecimiento histórico. Lo mismo decían del diluvio, lo mismo decían de Babilonia, lo mismo decían de muchas historias. Hay una, sí, Ajá, dime. del faltante, porque dicen, lo mismo dicen del el faltante de un día. Hay un día que dicen que en la Biblia sale, que creo que, no me acuerdo quién era, después de Moisés. Uno que dijo que después de Moisés, de una guerra, dijo, deteste luna, deteste el sol. Y ahí dividió como un mediodía y la otra mitad fue cuando Elías, creo que fue. Después ahí buscó cuál eran dos, pero que dos unían un día. Y no se sabía, entonces estaba descubriendo cuál, que después afirmaron de que ese día faltante es eso por las escrituras La del Antiguo arqueología se Testamento. encarga de ir descubriendo los hechos históricos que la Biblia ya había señalado. Ujú. Repito, la arqueología o los estudios de los historiadores sobre los lugares santos o alrededor, lo que han hecho es ir corroborando y los documentos de la cueva del Qumran y Sí, sí, otros de los en lugares. otros pueblos, lo que han es venido corroborando las verdades divinas en las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos el nacimiento de un ser que era el santo ser que venía a cumplir y a salvar al mundo.
Con exactitud se pronosticó, se predijo, el profeta recibió el mensaje de Dios, los dio a los hombres y su cumplimiento, miren, ellos no lo pudieron ver. Miqueas se quedó con las ganas de verlo, pero Ujú. Miqueas estaba convencido de que tarde o temprano eso iba a pasar, como en efecto pasó. Lamentablemente los judíos no supieron aplicar la misma interpretación que sus maestros estaban dando en este momento. La obviaron después, pero era bien claro para ellos cuando hablaron con Herodes que ese era el lugar. Tanto es así que Herodes sí creyó en la profecía y por tanto decide, no lo tenemos aquí, pero decide mandar a matar a los niños menores de 2 años. ¿Recuerdan? Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque quería evitar que cualquier niño que hubiese nacido en los 2 años anteriores viniera a quitarle el trono que él poseía. Por supuesto, de una manera humana no interpretó tampoco la dimensión del nacimiento de Jesús. Lo entendieron Ujú. como un acontecimiento humano y físico y no como un acontecimiento divino y espiritual, porque venía el Salvador del mundo que quita el pecado de la humanidad. Entonces su reinado, de hecho, el reinado de Jesús todavía está pendiente. ¿Recuerdan cuando dimos una de los conversatorios sobre el renacimiento de Israel? Creemos que Israel va a volver a resucitar. De hecho, ya existe como nación. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, ese niño que se hizo hombre, murió y resucitó, él tiene que venir para gobernar y sentarse en el trono de David. Esa parte falta de la profecía de Miqueas y de Jacob. Esas profecías están pendientes. ¿Alguna pregunta? No, clarísimo. Vamos de la geografía, donde el lugar exacto. Ajá. Entonces, yo sí hago una pregunta como una reflexión y si quieren la responden, si no pero la conversamos. ¿Qué nos queda del día de hoy? ¿Qué aprendimos y qué nos llevamos? Cuando se da una profecía, un mensaje llega. A veces puede ser inmediata, como que diste el ejemplo de Jonás, que fue un tiempo corto de cumplir, y otra donde puede tardar, que tardó desde el momento en que se dio el mensaje hasta 1800 o 700 años después, fue que se cumplió exactamente. Otra observación, gracias, Saye, eso es verdad. La otro aspecto es, fíjense como dos personas en dos momentos distintos y lugares distintos reciben la Ujú. misma visión de parte de Dios. Dios no se equivoca, Dios se confirma. Lo que Dios le dio a Jacob como mensaje, después se lo Fue dio confirmado. a Miqueas, confirmando. Luego a Isaías, confirmando. Al mismo salmista, el mismo David, tiene Lo profecías confirmó. sobre el Mesías. En diferentes etapas y en diferentes momentos, Dios lo que hace es confirmar, a veces aclarar algo que es una afirmación muy amplia, pero la va haciendo más específica. Ujú. Le podemos hoy dar gracias a Dios porque su palabra profética llega. Y los santos hombres de Dios que hablaron, los profetas en el Antiguo Testamento, no hablaron por su propia cuenta. Recuerden, leímos ese pasaje, sino que fueron hombres que fueron inspirados, iluminados, Por guiados por el Espíritu el Santo. Espíritu De tal Santo. manera que lo que dijeron era lo que Dios quería que nosotros escucháramos. Ujú. Mensaje y aplicación para hoy. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de profecías. La primera y de interpretaciones bíblicas. La profecía de que Jesucristo era el redentor del mundo se hizo realidad. Nosotros tenemos que creer que Jesucristo vino. Vino no en una fecha como el 25 de diciembre, eso lo vamos a tocar luego, pero vino en cumplimiento de una profecía, pero también en cumplimiento de una tarea.
y su tarea era salvar a la humanidad. Y esa misma profecía salpica el día de hoy. Es decir, Jesucristo en el día de hoy está proclamando el mensaje de la salvación. Si alguna persona se ha desviado, se ha olvidado, mira, si eres creyente, tienes que seguir creyendo las enseñanzas de Dios, obedecer a Jesús, seguir como nosotros profesamos en Juan 8, 31 y 32. Ustedes deben seguir mis palabras. Si ustedes escuchan mis palabras, dijo Jesús allí, si ustedes oyen mis enseñanzas y las siguen, ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros seguimos y tenemos suficientes razones para confiar en Dios por lo que vimos hoy, debemos seguir la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, seguir a Jesucristo, y esa palabra y esas enseñanzas son las que, como dice Juan 8:32, y nosotros en Aleph de Yalaret profesamos, esas son las que nos van a hacer libres. ¿Libres de qué? Le dijeron los judíos a Jesús, y él le dijo, de pecado. Libre del pecado. Es la palabra salvadora que permiten que nosotros tengamos nueva vida en Cristo para ser felices. ¿A dónde? En la tierra. Dios no dice que seamos escondidos, todo lo contrario. 24/7 que tengamos esa paz, esa felicidad y esa fe en que Él va a venir por segunda vez. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? No. Si no lo hay, que Dios le bendiga. Hasta una próxima entrega, el próximo martes, donde vamos a seguir con una nueva profecía del nacimiento de Jesús. Gracias por su aporte, gracias por su apoyo. Le invitamos a que le den like a estos videos y que se suscriban a nuestro canal. Cada vez somos más. Bendiciones. Hasta luego. Ay, adiós.